Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner volklichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Todos sabemos que Adolf Hitler fue el líder de la Alemania Nacional Socialista durante la Segunda Guerra Mundial y que bajo su mandato esta nación dio inicio al conflicto bélico más destructivo de la historia, arrasando con ciudades, ejércitos y vidas civiles por igual, en una campaña de conquista y genocidio cimentada sobre una extrema ideología de superioridad racial. Sin embargo, poco se habla sobre las primeras décadas de vida de este polémico personaje, y de cómo un pequeño y sobreprotegido niño austrohúngaro se convirtió en la más controversial figura histórica del siglo XX. Prepárate muy bien, ya que hoy en la Armería conocerás a detalle cómo fue la vida de Hitler, porque en este canal creemos firmemente que quien no conoce la historia de su mundo está desafortunadamente condenado a repetirla. Adolfus Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad austriaca de Braunau am Inn, muy cerca de la frontera con Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un oficial de aduana, y su madre, Clara Polzl, de mucho menor edad, provenía de una humilde familia de campesinos. Adolf era el cuarto de 6 hijos de la pareja, aunque los 3 mayores, Gustav, Otto e Ida, murieron durante su infancia, razón por la cual Clara adoptó una postura extremadamente sobreprotectora con Adolf cuando éste nació. La familia se mudó a la ciudad alemana de Passau cuando Hitler tenía apenas 3 años, y fue aquí en donde el pequeño adoptó el dialecto austro-bávaro que marcaría su acento al hablar durante toda su vida. Alois era un padre estricto y muy temperamental, cuyos golpes y regaños en contra de sus hijos rápidamente propiciaron que la relación con Adolf se volviera bastante difícil. Así pues, durante los años de infancia del pequeño Hitler, su madre Clara se convirtió en la única figura protectora a quien él podía acudir, desarrollando ambos un muy fuerte vínculo emocional que perduraría hasta la muerte de ella. A los 8 años, Hitler ya había tomado algunas clases de canto y pertenecía al coro de la iglesia de su comunidad, época durante la cual incluso consideraba convertirse en sacerdote cuando alcanzara la edad apropiada. También gozaba de una gran afición hacia la lectura, de un muy buen desempeño escolar y del aprecio de sus profesores, así como de un alto grado de popularidad entre sus compañeros, a quienes organizaba durante los recesos para formar grupos que se enfrentaran en juegos de guerra. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar cuando Adolf, de 10 años de edad, vio morir de sarampión a su amado hermano menor Edmund, quien apenas tenía 6 años. El pequeño Hitler pasó de ser un extrovertido, carismático y cumplido niño a uno malhumorado y conflictivo, que pasaba largas horas mirando al cielo nocturno desde las paredes del cementerio en donde estaba sepultado su hermano, y que comenzó a pelear con su padre, maestros y compañeros frecuentemente. A sus 11 años, y contrario a sus deseos de ingresar a una academia de arte, Adolf Hitler fue enviado a la escuela secundaria de Linz, en donde intencionalmente reprobaba materias y se metía en problemas con las autoridades escolares, con la esperanza de que su padre, al presenciar ese pobre desempeño académico, le permitiera dedicarse a perseguir su verdadero sueño de convertirse en un renombrado artista. La relación entre ambos se vio aún más afectada cuando Hitler comenzó a adoptar una radical ideología nacionalista alemana por encima de la austriaca, llegando esta áspera convivencia padre-hijo a su fin únicamente hasta que Alois falleció en 1903 debido a un derrame pulmonar. Solo entonces, la actitud y conducta de Adolf mejoraron lo suficiente para permitirle terminar sus estudios de secundaria, a la edad de 16. Los siguientes casi 3 años, Hitler, desempleado y sin deseos de continuar con su formación académica, los invirtió en acudir frecuentemente a la ópera con su único amigo, August Kubitschek,
quien posteriormente describiría al joven Adolf como un hombre culto interesado por la arquitectura, la historia y las artes, así como un excelente orador, pero también arrogante y muy temperamental. Fue hasta sus 18 años cuando Hitler aplicó el examen para ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, de la cual fue rechazado, para poco después dedicarse de tiempo completo a atender a su madre, quien había caído gravemente enferma y finalmente sucumbió al cáncer de mama a la edad de 47 años. Eduard Bloch, el doctor de la familia quien atendió a Clara durante sus últimos años de vida, más tarde escribiría en sus memorias que, cuando la señora Polzl falleció, el joven Adolf se sumió en la más grande depresión que hubiera visto jamás en ninguna otra persona, y que Clara era la única persona en el mundo a quien Hitler realmente amaba. Adolf regresó a Viena y fue rechazado por segunda vez de la Academia de Bellas Artes, después de lo cual pasó varios años viviendo como vagabundo y subsistiendo únicamente del poco dinero que podía ganar vendiendo acuarelas que él mismo pintaba. Fue también durante estos años que Hitler comenzó a adoptar su después característica ideología racista y antisemita, alimentada por el mismo gobierno vienés y por el creciente número de periódicos de extrema derecha que promulgaban, entre otras cosas, que los judíos pertenecían a una raza inferior. Así, una vez recibida la última porción de la herencia de su padre, Hitler se mudó a la ciudad de Múnich, en Alemania, para evitar cumplir con su servicio militar en Austria-Hungría, nación a la que consideraba llena de razas inferiores, y en una situación de colapso inminente por culpa de ellas. Al siguiente verano comenzó la Primera Guerra Mundial, a lo que Hitler respondió enlistándose en el ejército alemán como voluntario, para entrar en combate por primera vez en octubre de 1914. Durante la guerra fue condecorado 2 veces por su valentía en el campo de batalla, llegando a recibir la Cruz de Hierro de primera clase, misma que portó durante toda su vida. Herido 2 veces en combate, la primera en la pierna durante la batalla del Somme en 1916, y la segunda siendo temporalmente cegado por un ataque con gas en Ypres en 1918, Hitler fue enviado a Berlín para recibir tratamiento médico. A pesar de sus heridas, Adolf Hitler posteriormente declaró que la guerra había sido para él la mejor de las experiencias, y que creía firmemente en la obtención de honor y gloria a través de la camaradería y las hazañas en combate. Fue en el hospital en donde recibió la noticia del armisticio y rendición alemana en la guerra, misma que recibió con una profunda incredulidad y depresión. Como muchos otros nacionalistas alemanes, él creía que esta derrota se debía no a los ejércitos aliados contra los que combatían, sino a los traidores dentro de la misma Alemania, que la habían apuñalado por la espalda, refiriéndose a los líderes civiles judíos y comunistas que abogaban por la paz y por un fin al conflicto, razón por la cual decidió llevar su lucha al frente político. Hitler regresó a Múnich en 1918 para unirse al Partido Obrero Alemán, en donde su habilidad para la oratoria y su carisma le ayudaron a subir rápidamente de rango, llegando en 1920 a tomar el control de los esfuerzos propagandísticos de la organización, y en 1921 a convertirse en su líder, renombrándolo como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o bien Partido Nazi. Tomando ventaja del descontento popular por los términos del Tratado de Versalles, que obligaban a Alemania a pagar reparaciones a todos los países aliados y a reducir su ejército dramáticamente, entre muchas otras cosas, Hitler llevó a su partido a adoptar una fuerte postura nacionalista que le ganaría un buen grado de apoyo tanto entre la población civil como la militar. Al Partido Nacional Socialista se unieron varios exoficiales del ejército como Ernst Röhm, quien sería el encargado de formar al llamado Destacamento Tormenta, abreviado como SA, y cuya tarea era la de proteger a los altos miembros del partido y atacar a los oponentes de este. Para 1923, el nuevo gobierno democrático alemán,
en ese entonces conocido como la República de Weimar, se encontraba al borde del colapso. La hiperinflación llegó a un punto tal que el precio de una pieza de pan se elevó de los 250 marcos en 1919 a los 200 billones para noviembre de 1923. Fue entonces cuando Hitler decidió comenzar una revolución, asaltando el 8 de noviembre, junto a su destacamento Tormenta, una cervecería de Múnich en la que se encontraba el primer ministro bávaro Gustav Kahr atendiendo una reunión, encañonándolo con un arma de fuego para exigirle su total apoyo al Partido Nacional Socialista. Al día siguiente, Hitler llevó a su contingente a una marcha por las calles de la ciudad, durante la cual fueron interceptados por la policía, vencidos y arrestados. Condenado a 5 años de prisión bajo cargos de traición, Adolf cumplió solo 9 meses de su sentencia de manera relativamente cómoda en el castillo de Landsberg, durante la cual escribió la primera parte de su hoy famoso libro Mein Kampf, o Mi lucha en español, publicado en 1925. El segundo volumen lo escribiría años después, y aunque las cifras de venta de este fueron modestas al principio, para 1940 ya se habían vendido más de 6 millones de copias, convirtiéndose en el segundo libro más exitoso en Alemania solo después de la Biblia. Cuando salió de prisión, Hitler se dedicó a reorganizar su partido, estableciendo las llamadas Juventudes Hitlerianas, como las encargadas de adoctrinar a todo aquel joven alemán interesado en una causa nacionalista, y a la Schutzstaffel o SS como su guardia de élite. Con el pasar de algunos años, Hitler logró que el Partido Nacional Socialista se convirtiera en el más grande partido político del país, ganando un 37% del voto popular durante las elecciones de 1932 y obteniendo él mismo el puesto de canciller, de manos del entonces presidente Paul von Hindenburg, convenciendo a este último meses después de que le otorgara poderes dictatoriales para crear leyes sin aprobación presidencial. Así, todo aquel partido político, organización o unión no asociada con el naciente régimen nacionalsocialista fueron rápidamente eliminados. Para ese entonces, solo el ejército permanecía como la última institución gubernamental aún no alineada con Hitler, debido a la constante preocupación de que tarde o temprano sus líderes pudieran ser sustituidos por aquellos del destacamento Tormenta, a lo cual Hitler respondió asesinando a sus propios dirigentes de este organismo paramilitar, incluyendo a Ernst Röhm, en la que se conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. Finalmente, con el fallecimiento del presidente Hindenburg en agosto de 1934, las Fuerzas Armadas alemanas apoyaron completamente el ascenso de Adolf Hitler al nuevo puesto de Führer, otorgándole así, por fin, el control total del país.